Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estés viendo este video. Los saluda su amigo Fernando Castro. Estamos transmitiendo desde el módulo interactivo de comunicaciones Hábitat, aquí en el Centro de Desarrollo Comunitario Felipe Calderón Hinojosa, en la ciudad de Loreto, Zacatecas. Y vamos a tener una breve entrevista con un personaje muy importante para el municipio y para el estado de Zacatecas. Pero primero quiero saludar a mi compañera Fátima. Fátima, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, y quiero presentar al licenciado Abelardo Córdoba Almanza, delegado estatal de SEDATU en Zacatecas. Muchísimas gracias por estar aquí y brindarnos un poco de su tiempo para esta entrevista. Muchas gracias, Fernando, por la invitación y con gusto estamos aquí en Loreto para platicar de algunos temas, inaugurar algunas obras donde el gobierno de la República está haciendo importantes obras, acciones en Loreto y queremos hoy cerciorarnos de la calidad de cada una de ellas y agradecerte, Fátima, por la posibilidad también de estar aquí en Loreto. Al contrario, muchas gracias. Bueno, para iniciar quisiera hacerle una pregunta acerca de SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano. La mayoría de los mexicanos que no estamos muy conectados con la política y con el gobierno conocemos algunas dependencias solamente. Conocemos Hacienda, que es el que nos cobra, por ejemplo, o la Secretaría de Salud, en fin. Pero SEDATU es una de las que más aportan programas al campo y a la sociedad. ¿Qué programas, de los que usted recuerde, qué programas trabaja SEDATU? Sí, mire, yo les comenzaría comentando que la SEDATU es esta nueva Secretaría del Gobierno Federal donde el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se empeñó en hacer una secretaría que tuviera los retos que está ahorita teniendo el país. ¿A qué me refiero? Había una secretaría que se llamaba Secretaría de la Reforma Agraria, donde la actualidad del país, esta secretaría ya cumplió sus objetivos y el presidente Enrique Peña Nieto decidió hacer una nueva secretaría, que es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU. ¿Cuál es la finalidad de esta secretaría? Hace 80 años, la realidad del país significaba el 80% de la población vivía en la zona rural y el 20% en las ciudades. Hoy en día es todo lo contrario. El 80% de la población en el país vive en las ciudades y únicamente el 20% vive en las comunidades. De tal forma que la SEDATU está buscando cómo llevar esos acciones de gobierno, esos programas de gobierno a la gente que vive en las comunidades, buscándoles mejores alternativas de vida. Hablemos de asuntos agrarios, hablemos de asuntos de vivienda, hablemos de asuntos de infraestructura, de servicios básicos. Tenemos diferentes programas para atender a la zona rural del país, pero también tenemos programas tan importantes para atender a las personas que ya viven en la ciudad, que decidieron quizás dejar sus comunidades y ya viven en una ciudad. Tenemos programas importantes. Y voy a estos programas. Yo quiero comentarte, Fernando, Fátima, que la SEDATU tiene programas para atender las ciudades, como es el caso del programa Hábitat, donde con gusto vemos que en Loreto se ha aprovechado este programa, donde tenemos acciones importantes para el municipio de Loreto, donde el año pasado estamos ahorita dándonos certeza que tuvimos la ampliación de este CDC Felipe Calderón en una quinta etapa en el salón de usos múltiples, los muros perimetrales, con una inversión de casi 1,5 millones de pesos entre el gobierno de la República y el gobierno municipal. Ese es el programa Hábitat, donde traemos este tipo de recursos, de obras, para que los habitantes de Loreto tengan esta mejor calidad de vida, donde es un centro comunitario muy importante de Loreto y del estado, donde esperemos que las familias puedan tener esta posibilidad de tener cursos, talleres, pero también tenemos programas dentro del programa Hábitat aquí en Loreto, y el equipamiento para cocinas para este CDC que estamos ahorita aquí físicamente. Pero también tenemos otro tipo de programas como el programa Rescate Espacios Públicos, que en Loreto se han hecho obras importantes, y eso es por hablar de las ciudades. Tenemos programas de vivienda para las ciudades, programas donde el municipio, el gobierno, el estado nos proponen un terreno y podemos trabajar un fraccionamiento para las personas, las familias que no tienen una vivienda propia. Eso es pensando en las ciudades.
pensando en las comunidades, en la zona rural, tenemos programas como el programa Joven Emprendedor Rural, donde se están trabajando proyectos para que grupos de jóvenes tengan capacitación y tengan la posibilidad de tener una empresa. Es un proceso de 3 diferentes etapas, pero hay experiencias muy importantes en el estado, en el país, donde grupos de jóvenes han salido adelante. Eso es la SEDATU, donde tenemos esta posibilidad de convenir con municipios, llegar a algún acuerdo con el gobierno del estado y buscar acciones que lleven una mejor calidad de vida a la gente que vive en una comunidad, a la gente que vive en la ciudad, que requiere de una vivienda, que requiere de un servicio de agua potable, de una pavimentación, de tal forma que tenemos diversos tipos de programas donde estamos trabajando con el presidente municipal, en el caso Loreto, pero también en diferentes municipios. Y obviamente en el gobierno del estado, donde tenemos proyectos importantes con el gobernador San Miguel Alonso y sus diferentes funcionarios. No, pues muy bien. Así es. Una pregunta Una quiere hacer pregunta Fátima. más. ¿Cuáles son las metas de la Secretaría en estos programas? Las metas de la Secretaría, tenemos metas muy ambiciosas donde hablamos en diferentes temas. Por ejemplo, el programa Hábitat. El programa Hábitat trabaja por polígono. Tenemos metas a corto plazo que son con ese polígono, ese número de manzanas en determinada ciudad, poder graduarlos, poder concluir con la problemática que hay. Y son metas a un corto o mediano plazo, porque no podemos hablar de graduar al municipio completamente en un corto plazo. Por eso el programa se define en polígonos donde buscamos cómo atacar la problemática en esa área de la ciudad. Por ejemplo, el programa Hábitat. Pero por ejemplo tenemos programas como la vivienda. ¿Cuál es la meta en el programa de vivienda? Hay una meta muy ambiciosa en esta etapa de la Secretaría, que el siguiente 2016 seguramente va a ser uno de los principales metas. 500,000 cuartos adicionales la SEDATU pretende hacer en el país. 500,000 cuartos donde las familias de México, quien tenga la necesidad de una recámara adicional, la SEDATU va a tener esa posibilidad de acordar recurso con el municipio o con el gobierno del estado para que esas familias tengan una recámara adicional. Esa es una meta muy clara, esa es una meta muy definida por el gobierno de la República, donde el presidente Enrique Peña Nieto, en conjunto con la secretaria Rosario Robles, están buscando las alternativas para que se hagan ese número de recámaras adicionales. ¿Y cómo vamos a llegar a esa meta? Tenemos dentro de la SEDATU, tenemos como cabeza de sector al FONAPO, que es el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, tenemos a CONAVI, tenemos a Infonavit, tenemos a FOBISTE, para poder buscar esa alternativa. Si una familia tiene la necesidad de una vivienda o de una recámara adicional, tenemos estos 4 diferentes instancias de gobierno, por así decirlo. Quien no cumple los requisitos de una, los podrá cumplir de otra. Y son de las metas que tenemos muy definidas en la SEDATU. Así es. Muy bien, para ampliar un poco su respuesta, y de antemano se sabe que todos los programas, todas las acciones sociales que puedan hacer son buenas, pero de los programas que trabaja SEDATU, ¿cuáles serían los más relevantes? Definitivamente son 4 los principales en Zacatecas. Y hablo de los principales en cuestión de recurso, que tienen que podemos verlos físicamente. Tangibles. El programa Hábitat, vemos pavimentaciones, vemos centros de desarrollo comunitario como vemos cursos, vemos talleres. Del programa Rescate Espacios Públicos vemos parques. En el caso de Loreto habremos de inaugurar un rato más el Foro Cultural Loreto, donde esa es una obra clara del programa Rescate Espacios Públicos. Un tercero es la vivienda. Vemos fraccionamientos completos en municipios, vemos unidades básicas de vivienda, que es una vivienda digna, que la SEDATU está participando, o una recámara adicional. Son temas de vivienda, definitivamente están ahí dándole una mejor calidad a las familias en Zacatecas. Y un cuarto, en este momento yo pondría el fondo minero. Este fondo,
partir de este 2015 va a tener una importancia en el país y principalmente en Zacatecas. ¿Qué es el Fondo Minero? Una vez de la reforma del presidente Peña Nieto implementa en el país, existe este nuevo impuesto a las empresas mineras, donde se crea este fondo nacional y donde a Zacatecas le corresponden 450 millones de pesos, donde la SEDATU va a administrar este recurso, por decirlo de alguna forma, y vamos a trabajar con 15 diferentes municipios que la Secretaría de Economía nos definió como municipios mineros. Estamos hablando de que en Zacatecas tenemos el municipio más importante en el país, que es el municipio de Mazapil, con más de 140 millones de pesos. El municipio de Fresnillo con 65 millones, el municipio de tenemos Sombrerete, Chalchihuites, Morelos, son 15 municipios en total. Sí. El principal es Mazapil, donde tenemos una gran expectativa, no nada más Zacatecas, sino en todo el país, y de tal forma que tenemos que buscar cómo los tres niveles de gobierno y la ciudadanía este recurso lo aprovechamos. Estos 450 millones para Zacatecas que vienen a pavimentar calles, a poner drenajes, a hacer salones, a hacer baños en escuelas, a hacer pozos de agua potable, es definitivamente uno de los programas más importantes de la ciudad que habremos de traer este 2015 y obviamente el 2016. Muy bien. Fátima, ¿sería la cuarta? ¿Cuál es la proyección que se espera en la SEDATU con los programas en el 2016 en el estado? Pues definitivamente tenemos una proyección muy importante. Estamos ya trabajando con el gobierno del estado, con la gran mayoría de los municipios que tienen esta posibilidad de tener participación en alguno de los programas. Tenemos metas definidas, donde estamos desde ahorita ya tratando de acordar recurso para que este recurso que pueda llegar al estado y a cada uno de los municipios por medio de la SEDATU en verdad podamos ir abatiendo algunos de los rezagos más importantes. Son muchos los problemas que tiene el estado, que tiene el municipio. El recurso no va a ser suficiente, pero si estamos organizados los tres niveles de gobierno, si escuchamos a la ciudadanía, vamos a poder encontrar las obras y acciones más importantes, las más sobresalientes, las que en verdad sean una necesidad en un primer momento. Estamos en esa búsqueda, ahorita ya cerrando las obras y acciones 2015, pero buscando cómo ya ir preparando el 2016, cómo ya ir encontrando los mejores proyectos para que a principios de año podamos tener la claridad de cuáles serán estos recursos a aplicar en Zacatecas. No, muy bien, muy interesante ese dato en general y los programas, ¿verdad? Otra pregunta, con los programas Hábitat y Rescate de Espacios Públicos, ¿qué beneficios se han traído al municipio de Loreto? Sí, han sido proyectos muy definidos. Aquí a Loreto hemos tenido acciones de vivienda rural principalmente, donde la SEDATU atiende a organizaciones sociales en el país, en el estado, y Loreto hemos tenido algunas acciones con diferentes organizaciones que han sido apoyadas por el gobierno de la República y hemos beneficiado a un número importante de familias del municipio de Loreto. Pero muy en particular tenemos obras y acciones del programa Hábitat, como es el caso de aquí donde estamos, de este equipamiento para el módulo interactivo de comunicación, donde con una inversión de 370,000 pesos entre el municipio y el gobierno federal tuvimos la posibilidad de adquirir estos aparatos que nos dan dando la posibilidad en este momento de esta entrevista, que les agradezco, Fernando, Fátima, para que podamos platicarle a la ciudadanía, que podamos comentarle a los compañeros que nos ven, ya sea en una entrevista por B15, que le agradecemos al licenciado Armando Ríos la posibilidad de estar aquí con usted. Y son acciones importantes, hablemos de un foro, hablemos de este equipamiento, hablemos de un salón de usos múltiples para este CDC, hablemos de equipamiento para la cocina. Son acciones claras que la SEDATU, el municipio de Loreto, está entregándole a la ciudadanía para que hagan buen uso de ellos. Si hablamos de aparatos,
pues encargárselos a ustedes que están haciendo uso de ellos, al municipio, para que podamos tener este tipo de entrevistas con otros personajes, háblese de la administración, háblese de la cultura, háblese de cualquier uno de los temas, pero también tenemos esta posibilidad de las obras que están al exterior, que si una pavimentación de una calle, que si un drenaje, que si un alumbrado, que si un parque, cómo invitar a la ciudadanía a que hagan suyo la obra. Es un recurso del gobierno, pero al final del día es un recurso de nuestros impuestos. Cuidémoslo, es un recurso ya nuestro, es una obra ya nuestra. Si vemos que algún ciudadano hace mal uso de un parque, ya vemos que hace mal uso de algunas instalaciones, denunciémoslos al municipio, a las autoridades correspondientes, para que podamos tener parques dignos, que podamos tener una calle transitable, que podamos tener utensilios en las cocinas de los talleres, que podamos tener estas instalaciones tan dignas que tiene Loreto para muchos años. Tenemos ahorita personas que seguramente tienen hijos de 10, de 12, 13 años que vienen acompañándolos, pero ojalá tengamos estas instalaciones con buen uso para cuando esos niños se conviertan en jóvenes puedan seguir teniendo algunos talleres. En eso estamos trabajando y estoy seguro que Loreto hará buen uso de todas sus instalaciones. Pues muchísimas gracias a ustedes por la confianza de venir, de tener estas instalaciones y bueno, algún mensaje final que nos quisiera mandar a las personas que nos van a ver del municipio de Loreto y del estado. Así es. Pues agradecerle a Loreto la posibilidad de que el gobierno de la República invierta recursos en su municipio. Estamos seguros que el presidente municipal haremos el esfuerzo para que el 2016 podamos tener nuevas acciones aquí en el municipio y podamos tener más calles pavimentadas, podamos tener más cursos de hábitat, más talleres y podamos tener más caras felices de personas, de jóvenes, de niños, de mujeres aquí en Loreto. Un servidor al cargo, representando esta delegación de la SEDATU en Zacatecas, en el mejor de los ánimos para seguir trabajando con Loreto y con Zacatecas en conjunto. Y enhorabuena para Loreto, estas obras que haremos de entregar en un rato más y estaremos pendientes de visitarlos nuevamente. Pues muchísimas gracias. Así es, y agradecemos su presencia, un gusto haberlo tenido aquí. Muchísimas gracias. Gracias. A las personas que nos están viendo, pueden comentar en la parte de abajo de los comentarios, pueden dejar su comentario, sus dudas, sus preguntas. Estamos aquí para asesorarlos, para servirles. Y pues muchísimas gracias por su tiempo y hasta luego.